Hoy empezamos una nueva aventura, hoy es una nueva serie y a esta serie le puse por título El plan original de Dios para una economía bendecida. ¿Lo puede repetir conmigo? El plan original de Dios para una economía bendecida. ¿Cuántos quieren que su economía sea bendecida? Entonces hoy voy a hablar de algunos principios muy importantes. Preste mucha atención. De hecho, son temas que se predican muy poco. Y curiosamente, Jesús habló más de estos temas que de otros temas. Usted en la Biblia va a encontrar 500 versículos que hablan de fe, otros 500 versículos que hablan de oración, pero más de 2.350 versículos que tienen que ver con mayordomía y finanzas. Y uno de los grandes problemas que estamos atravesando ahorita es que muchos divorcios se están gestando por mala administración y por problemas económicos. Y si hoy preguntara, y no levante la mano, pero le puedo asegurar que más de 2, 3, su economía no va muy bien. Y precisamente es porque casi no se enseñan estos principios en las iglesias. Lo que yo les voy a enseñar no es palabra de Julián, es palabra de Dios, y les sugiero que se formatee en su cerebro porque hay mucha mala información afuera. Y si la mala información que usted está recibiendo es de que los pastores hablan mucho de dinero, a Jesús también lo criticaron por eso, porque habló mucho de finanzas, de mayordomía. 14 de las 16 parábolas tenían que ver con mala administración y finanzas. Y así como logré captar su atención, quiero orar para que hoy todos podamos ser edificados y desafiados por su palabra. Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de sentarnos a tu mesa para ser edificados por tu palabra, que ésta nos confronte, pero también nos traiga un alineamiento, nos sacie, y que hoy no salgamos como entramos, porque hoy tu palabra no vuelve a ti vacía, porque hoy cumple el propósito de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Este mundo tiene un sistema, hablando económicamente, se rige por un sistema que todos sabemos. Lo de impuestos, de pagar impuestos, porque el sistema de este mundo es como se mueve. Todos pagamos impuestos y los impuestos son repartidos o deberían ser repartidos como es debido. Y no quiero hablar de política y nada de esto, pero todos sabemos que hay un sistema en el cual se mueve este mundo. Pero cuando usted viene a Cristo, eso es lo que mucha iglesia, en gran manera me atrevo a decir, mucha iglesia no ha aprendido cómo opera el sistema de Dios, porque Dios estableció un sistema en su reino también. Y estoy hablando de un reino económico. Y si usted se mueve ya como hijo de Dios en el sistema de este mundo, no la va a hacer. Y lo voy a comprobar con la palabra de Dios, que el sistema de Dios es eficaz y sí funciona. ¿Me está siguiendo? Quiero poner una plataforma para de ahí empezar a desarrollar toda la enseñanza, y me gustaría que fuéramos a Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17, porque aquí vamos a encontrar los dos sistemas, y gracias a Dios que Jesús está hablando de los dos sistemas en este pasaje, el sistema del mundo, pero también Él va a hablar acerca de su sistema en el reino de Dios. Y le voy a dar algo de entrada. El mundo vive de lo que tiene ahorrado o de lo que gana semanalmente, pero el Hijo de Dios vive de lo que tiene sembrado. ¿Usted me está escuchando? Y en la Biblia hay infinidad de historias que cuando vinieron hambre a la tierra, los únicos que pudieron subsistir en el hambre, porque le vengo a decir algo, que si viene una hambruna, pero el Hijo de Dios, como no opera o no se mueve en la economía de este mundo, si ha aprendido a caminar y a moverse en la economía de Dios o en el reino de Dios, no se va a morir de hambre. Vuelvo a repetir, el mundo vive de lo que tiene ahorrado
o lo que trabaja, pero el Hijo de Dios vive de lo que tiene sembrado. Ahora vamos a entrar en materia y tampoco se asuste, no vamos a levantar una ofrenda, no acostumbramos a hacer eso, pero sí mi trabajo como pastor es hacer este oficio, enseñar a la iglesia y no menospreciar el altar del Señor. En Malaquías usted va a encontrar que el pueblo de Israel había menospreciado el altar, y aquí no lo vamos a permitir porque vamos a enseñar el modelo bíblico en cuanto a las finanzas. ¿Está de acuerdo? Dice la escritura ahí: luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos a quién? ¿A César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. La llevaron la moneda y él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? ¿Qué dijeron? Del César. Y viene algo interesante de la boca de Jesús: denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Y Jesús está hablando de dar impuestos y está hablando de finanzas, y les está diciendo algo interesante: denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso significa que a Dios le corresponde una parte de tus ingresos, porque no está hablando de espiritualidad. Jesús fue confrontado con pagar impuestos y les responde: denle al César lo que les corresponde. Pero todos los romanos y los judíos sabían que cuando iban al templo había una parte que le correspondía ¿a quién? ¿No lo escucho? Entonces la pregunta que yo les quiero hacer en esta mañana: ¿por qué muchos piensan que no es tan importante la parte de Dios? Lo terrible aquí es de que usted sí paga impuestos, pero algunos no están pagando lo que le corresponde a Dios. Y dicho sea de paso, no es tuyo, es de Dios. Por eso a mí no me da miedo ni temor a hablar de estos temas, porque muchas familias se llega el fin de semana y se están tronando los dedos. No les alcanza, no les rinde. ¿Por qué? Porque se siguen moviendo en el sistema del mundo. Y el sistema del mundo es incierto. Ahorita usted puede tener trabajo, mañana no. ¿Usted me escuchó? Ahorita usted puede tener mucho dinero, pero mañana no. Y eso me recuerda a la mujer que tenía flujo de sangre. Dice que se gastó todo su dinero en doctores y nadie la pudo curar. Es decir, que usted puede tener una economía estable, pero esta economía, de hecho la Biblia dice que a esa economía de este mundo le puede salir alitas. Hoy puede tener y mañana no. Pero si usted opera en la economía de Dios, cuando usted le da a Dios la parte que le corresponde, usted sabe que podrá haber hambre afuera, pero siempre habrá pan en su casa. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y estamos hablando acerca de los hijos de Dios. La pregunta en esta mañana es si nosotros estamos dando la parte que le corresponde a Dios. Y nuevamente remarco de palabras o de la boca de Jesús: denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso significa, perdón la redundancia, que de Dios es una parte. Eclesiastés 5, 19 al 20. Vamos a ver el mismo común denominador. Dice acá la escritura: asimismo a todo hombre a quien Dios da, ¿quién? ¿Qué da acá? Riquezas. Para los que no creen en la prosperidad, ¿quién es el que da la riqueza? Esa es una palabra muy poderosa. Levanta tus manos y di conmigo: yo sé que el Señor me va a dar riquezas. Aleluya. Es una palabra muy poderosa. Cuando usted lea la Biblia, usted va a encontrar más versículos que hablan de riqueza y prosperidad que de pobreza. Nada más que el enemigo tiene cegada la iglesia.
Y cuando digo que la tiene cegada es porque es una realidad. Cuando usted viene a Jesús, usted cree que Dios lo puede poner en el cielo, pero no puede creer que Dios lo puede prosperar. Y la salvación es un paquete completo. La prosperidad va incluida en la salvación. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome, ¿qué dice acá la Escritura? Su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Me gustaría que pudiéramos otra vez nos enfocáramos en la parte y tome su parte, y le da también facultad para que coma de ellas y tome. Eso significa que hay otra parte que no es del hombre. Eso lo va a encontrar en toda la Biblia y se lo voy a comprobar ahorita. Y cuando nuevamente remarco, el Hijo de Dios no entiende estos principios, no está agradando a Dios, porque hay una parte que no le corresponde al hombre. Esa parte le corresponde a Dios. Entonces tenemos que aprender a confiar en la economía de Dios. No es la economía de este mundo. O entramos al reino de Dios. De hecho, cuando Jesús aparece por primera vez a cena, les dice, ¿verdad?, que el reino de los cielos se había acercado. Y cuando hablamos de reino de Dios, sí hablan mucho de fe, hablan mucho de oración, hablan mucho del poder sobrenatural. Eso es bueno, pero ¿dónde dejamos la parte de la economía de ese reino? ¿Cómo es posible que usted pueda pagar un impuesto, si dicho sea de paso, a un presidente que ni siquiera conoce, y no pueda pagar la parte que le corresponde a Dios, que sí conoce? Y este es un grande problema en la iglesia, porque la economía de este mundo sirve para alumbrado. Cuando usted paga el recibo de luz, aunque no crea, hay un impuesto que paga de todo el alumbrado de la ciudad. ¿Cuántos han sacado placas o licencia? Si o no le cobran la Cruz Roja, le cobran cosas impresionantes allí. Si puedo ver manos levantadas, ¿cuántos pagan placas, licencia? Si o no paga impuestos de cosas allí. Porque la economía de este mundo sirve para la educación, sirve para la luz, sirve para tantas cosas. Pero la iglesia no ha aprendido que la economía de Dios sirve también para establecer escuelas, universidades, que el reino de Dios pueda estar pagando misioneros alrededor del mundo y que se siga predicando el evangelio. Pero la iglesia no ha entendido el sistema de Dios. Y eso es alarmante. Porque si no entendemos el sistema de Dios económico, siempre vamos a estar frenando la obra de Dios. Y hay un sistema que se tiene que introducir y ser parte de ese sistema. Y le vengo a decir que el sistema de Dios no es tirano como algunos gobiernos del mundo. Hay abuso. Pero dije, no voy a meter en onda de política, no vengo a hablar de política, pero todos conocen el sistema de este mundo. ¿Y a cuántos les gusta pagar impuestos? ¿Puedo ver manos levantadas? A mí no. Sin embargo, si no lo hace, ¿qué pasa? Es más, nosotros hicimos una asociación civil y transcurrió un año y no hubo movimiento, y nos habló la contadora. Dijo, si ustedes no presentan una declaración, les va a venir una multa de 5,000 a 15,000 pesos. Si usted no paga impuestos y usted tiene empresa, ¿usted cree que al Hacienda usted va a llegar llorando? Es que no tengo, es que aquello y aquello. A la Hacienda le importa un pepino. Y le digo algo, a Dios también le importa un pepino, y perdón la expresión, pero si usted no entra en su economía, Dios no se mueve por sentimientos, señores y señoras. Dios se mueve por principios. Diga, ¿puede decir eso conmigo? Dios se mueve por principios. Si Dios se moviera por sentimientos, no hubiera hambre en la tierra. Por eso estableció su palabra y estableció leyes, como la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene.
Entonces, si aprendemos a usar los principios de Dios, vamos a ser beneficiados como iglesia y como familias también. Ahora quiero poner unos versos para derribar algunos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y uno de los argumentos que se levantan es que las ofrendas y los diezmos y las primicias fueron en el tiempo de la ley. Y ahorita con la escritura le voy a comprobar que cuando los patriarcas empezaron a hacer ofrendas y diezmos, la ley todavía ni se había escrito. 2500 años antes de que la ley fuera escrita, los hombres de Dios ya estaban diezmando y ofrendando. Le quiero poner el primer ejemplo. Génesis 4:3. Tiempo después, Caín presentó al Señor ¿una qué? Del fruto de la tierra. Y Caín resulta que no había ido a un culto de escuela dominical y ya sabía lo que era una ofrenda. Explíqueme usted de dónde saca Caín ofrenda si la ley todavía ni había sido escrita. Moisés todavía ni nacía. Gracias por su entusiasmo. Entonces, esto está derribando el argumento que algunos tienen, que las ofrendas y los diezmos y las primicias fueron en la ley. Esa es una gran mentira. No se crea la basura que suben en las redes sociales. No se crea con los que atacan el modelo de Dios, el sistema económico de Dios, porque Dios tiene un sistema. ¿Me está escuchando en esta mañana? Génesis capítulo 14, versículo 19 al 23. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo. ¿Sí lo estamos leyendo? Que entregó en tus manos tus enemigos. Entonces Abraham le dio el ¿qué? Ahora pregunto, ahí va una pregunta: ¿quién fue primero, Abraham o Moisés? ¿Y cómo sabía Abraham del diezmo si no había sido escrito la ley? Porque los patriarcas sabían acerca del sistema de Dios. Dios tiene un sistema, aunque ustedes no lo crean. Este es el sistema de Dios. Ni el banco siquiera tiene esa tasa. Ahora, fíjate qué poderosa está esta palabra. Dice la escritura acá, nuevamente: entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré nada de lo que es, ¿qué? ¿De lo que es? ¿Por qué no contesta? ¿De lo que es? Se fija que hay una parte que no era de Abraham. De todo tu ingreso hay una parte que no es tuya. Y si tú entiendes este principio, vas a ser muy bendecido. He jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham, porque Abraham sabía que el que lo iba a hacer rico era el Dios Todopoderoso. Y acá Abraham estaba empezando el proceso de prosperidad, porque cuando Dios lo llama, sale de su ciudad o de su tierra y de su parentela. Ni siquiera Dios le dijo a dónde lo iba a llevar, pero Abraham le creyó a Dios, y dice la palabra que eso le contó por justicia. Y Dios lo enriqueció, lo hizo muy poderoso, dice la palabra de Dios. Pero hoy muchos no se atreven a hablar de esto porque ahí hablan de pura prosperidad y de puras finanzas. No, nada más lo que marca el libro, lo que dice su Biblia. Es lo que estamos enseñando. No estamos hablando aquí nada que no sea bíblico. Y quiero hablarte de 3 principios hoy en esta serie.
Y voy a apurarme porque la que viene se cierra porque viene Semana Santa y empezamos con temas que tienen que ver con la resurrección, y esas tampoco te las puedes perder. Entonces quiero aprovechar el tiempo y quiero hablarte del primer principio. Número 1, los que llevan notas: el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Nuevamente lo remarco, el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Éxodo 13, 1 y 2 dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. ¿Qué dice ahí la escritura? Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Y acá viene una palabra profética. Dios no ha cambiado, y lo primero que le quiero decir acá en esta mañana es que Dios nunca será segundo. Dios jamás será segundo. ¿Cuántos creen que Dios tiene que ser número 1 en nuestras vidas? ¿Y cómo demuestro yo que Dios es primero en mi vida? Cuando yo dedico a mis primogénitos. Y yo le vengo a profetizar en esta mañana: si usted tiene su hijo primogénito y no está sirviendo acá, sabe una cosa, ni siquiera le pertenece a usted. Dios dice: tu primogénito es mío, y es cuestión de tiempo. Usted los va a ver aquí rendidos, sirviéndoles al Señor. Usted que se va a casar, usted que va a tener sus primeros hijos, usted debería de dedicárselos al Señor. Señor, mi primogénito te va a servir. ¿Por qué? Porque Dios dice: tus primogénitos son míos. Por eso digo en mi enseñanza: Dios jamás será segundo. Versos 12 y 13. Dedicarás. Usted debe aprender esto. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y aquí encuentro la primera figura de Jesús. Les quiero explicar poquito esto porque es tan poderoso, y creo que aquí hay una revelación del Mesías. Porque Dios estableció en su palabra y les dijo a los israelitas: mira, todo animal que abre matriz es mío. Pero hay animales impuros que esos no tenían que llevarlos al altar. Entonces haga de cuenta que si la burrita tenía un burrito, ese animal, para poderlo redimir, tenían que matar un cordero limpio. Y aquí encuentro la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros éramos impuros y Él tuvo que morir en la cruz. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es puro, y nos vino a redimir del pecado, y ahora somos justificados delante del Padre. No, eso merece un mejor aplauso que lo que está haciendo. Óigame, usted y yo éramos impuros. En todo el Antiguo Testamento usted va a encontrar la sombra del porvenir, de lo que iba a venir. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios no tiene un sistema hablando económicamente? Aún aquí está hablando de los hijos. Por eso cuando creemos a la palabra, escúcheme, es cuestión de tiempo, pero se va a cumplir. Yo no sé cómo van a venir tus hijos primogénitos, pero Él dijo en Isaías que iban a ser traídos en brazos los hijos primogénitos. Y no estoy enojado, así es mi pelo. En otras palabras, yo escribí acá: este pasaje es una figura de Jesús, porque Jesús es el diezmo de Dios. ¿Usted me está escuchando? ¿Por qué? Porque Dios dio a su primogénito. Dios dio a su único hijo. En otras palabras, Dios dio lo mejor que tenía.
Cuando tenemos una revelación de lo que es la economía de Dios, lo vas a encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos se recuerdan de los primogénitos de Egipto? Cuando Faraón no dejaba ir a Israel, ¿sí o no? Les dijo que si no lo dejaban ir, iba a matar a todos los... ¿Por qué Dios se atribuye eso? Porque son primogénitos. Los primogénitos son... Dios jamás será segundo. De las ciudades que empezó a tomar Israel antes de entrar a la tierra prometida, Dios les dijo: la primera ciudad es mía, me vas a consagrar todo su oro y toda su plata, todo es mío, dijo el Señor. ¿Me está escuchando? Y hace un énfasis el escritor, o más bien Dios les dice: las demás ciudades son de ustedes, pero Dios quería la primera. Porque nuevamente usted va a encontrar en toda la Biblia que Dios jamás será segundo. Pero resulta que cuando toman esa ciudad, Acán se le ocurre guardar un lingote de oro de lo consagrado y un manto babilónico y lo esconde. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con la parte que es consagrada a Dios, no le toca a usted. Y usted va a encontrar en la Biblia, no creo que sea casualidad, Acán murió por problemas económicos, porque tomó algo que no era suyo. No solamente él, pero usted dice, va a encontrar en la Biblia que toda su familia murió por algo que tomó que no era suyo. Judas, Ananías y Zafira. ¿Usted me está escuchando? Ananías y Zafira también murieron por un problema económico, que dicho sea de paso, la propiedad era de ellos, pero mintieron. Y encontramos un pueblo de Dios mintiendo. ¿Ustedes creen que le van a mentir a Dios? Usted le podrás decir a tu esposa que ganaste tanto, pero a Dios no le puedes mentir. Ya deja de andar haciendo clavitos y das el diezmo mocho y tus ofrendas mochas. Vas a morir económicamente. Y el silencio me dice que estoy hablando una gran verdad. Porque otra estadística es, y se hizo un estudio en Estados Unidos, obviamente que acá no, pero yo lo hice con mi iglesia y lo he hecho con algunos amigos pastores, y es una gran verdad. En la iglesia se diezman nada más el 30% y ofrendan el 30%. Eso significa que tenemos un 70% de personas que no están honrando a Dios con la parte que le corresponde a Dios. Número 2, los que llevan notas, se deben ofrecer los primeros frutos. Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos. La pregunta es: ¿por qué no dice segundos frutos? Las primicias de los primeros, y valga la redundancia acá, ¿no? Las primicias, ¿qué habla de primicias? De lo primero. De los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa ¿de quién? Y eso que lo que no me cabe aquí. No, los pastores no necesitan de diezmo y ofrenda. ¿Y por qué no dice así del gobierno usted? El gobierno no ocupa mi impuesto, ¿para qué le voy a dar mis impuestos? Y es terrible ver que la iglesia le tiene más miedo al gobierno y respeto que al Dios por el cual vienen las riquezas y la provisión. Es más, le digo algo. A pesar de que todos sabemos que los impuestos no están bien canalizados, y usted podrá publicar en las redes sociales lo que quiera y esté inconforme con lo que usted tiene que seguir pagando impuestos. Y algunos dicen: esos pastores se quieren hacer ricos y tantas cosas y hacen mal uso. Ese no es su problema. ¿O si ese es el problema de usted? ¿Qué dice la Biblia? Las primicias de todos los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Qué tremendo es Dios, ¿no?
Pastor, ¿cómo puedo, si ya no tengo tierra, cómo puedo traer el primer fruto? Muy fácil, si eres taxista, el primer cliente, ponlo en un sobre y dile: Señor, esta es mi primicia. Dios no cambia. No eres agricultor, pero si eres peluquero, di: Señor, el primer corte de cabello es para ti. Es lo que la Biblia está diciendo. Y en las iglesias no hablan de primicias. Es más, les digo algo, estamos pensando, empezando el año, traer una ofrenda de primicias. Yo creo que eso va a traer una prosperidad a su iglesia, porque vamos a honrar a Dios con los primeros frutos que vienen a nuestra mesa, que dicho sea de paso, no son de nosotros, son de Dios. Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos, y serán llenos tus graneros con poquito. No lo escucho. Escriba esto, yo apunté algo muy importante. La parte de Dios que se dedica o se consagra, si se llega a utilizar, está condenada. Eso fue lo que le pasó a Can. Nuevamente lo remarco: la parte de Dios que se dedica o se consagra, si se llega a utilizar, está condenada. Génesis 4:3. Quiero hablarles de algún debate que ha surgido entre teólogos, y creo que es algo muy práctico. Cuando entendemos acerca de si Dios es primero, usted lo va a entender. Génesis 4:3 al 5. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los ¿qué? Primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró con agrado Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando usted ve personas que están en el reino de Dios, pero sus semblantes están caídos, ¿sabe por qué es? Por problemas financieros. Y más cuando miran que los que sí ofrendamos y diezmamos, siempre estamos contentos porque estamos agradando a Dios con nuestra finanza, sea mucho, sea poquito. Pero vas a saber que si tú eres fiel en tus diezmos y tus ofrendas, siempre habrá un pan en tu mesa. Pero no solamente en tu mesa, vas a poder compartir con otros. ¿Usted me está escuchando? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un principio bíblico. Y si la ley de la gravedad funciona, le vengo a decir que las leyes que Dios estableció, hablando económicamente, funcionan porque funcionan. Ahora, los teólogos discuten: ¿por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la Caín? Está en el primer verso. Lo leemos, si lo lanzas nuevamente. Y aconteció que andando el tiempo. Y aconteció andando el tiempo. Es decir, que pasó algún tiempo. Sí, ya 35. Padre Santo de la Gloria. Y andando el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Caín no menciona primogénitos, o no menciona lo primero. Abel trajo de lo primogénito. Por eso es que cuando Dios no es primero, no se agrada de tu ofrenda. No se enoje conmigo, yo no lo escribí. La versión NBI, y este es uno de los problemas. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. O sea, ya había pasado un tiempo cuando tenía que haber traído las primicias a Dios. Por eso es que no se agradó. Y así andan muchos, ¿no? Señor, luego. No se volteen a ver porque se delatan. Oh, estoy juntando. ¿Dónde dice la Biblia que tienes que juntar el diezmo y la ofrenda? Es lo primero. Usted puede estar ofrendando sin estar ofrendando. Y usted puede estar dando el 10% sin que sea eso diezmo. Porque si Dios no es primero,
Número uno, no es ofrenda, ni tampoco es diezmo. Usted está dando el 10% solamente. Se lo voy a comprobar con la Biblia, se lo estoy comprobando. Dios jamás será segundo. Ya déjese de pasar el tiempo y póngase a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas con el Señor. Número 3, el diezmo debe de estar primero. Levítico 27:30. Ahora, si fuera lo mismo ofrenda o primicia que diezmo, ¿por qué la Biblia lo pone con diferente nombre? Es lo mismo. No es lo mismo. Ni siquiera es error de traducción, porque en la Biblia usted va a encontrar no solamente diezmo, ofrenda, también habla de sembrar y habla hasta de repartir. Hay quienes reparten y se les es añadido más, dice la Biblia, y hay quienes retienen más de lo debido y vienen a pobreza. Y el diezmo de la tierra aquí ya no es primicia, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa, no lo escucho. Por eso comencé al principio cuando Jesús le dice: denle al César lo que es del César. O sea, paguen sus impuestos, pero a Dios denle lo que es de Dios. Escriba esto: se puede dar el 10% sin que eso sea diezmo, porque diezmar es poner a Dios primero. Es más, quiero hacer algo. 10 jóvenes rápido acá. Ya voy a aterrizar porque tenemos Santa Cena. 10 jóvenes, rápido. Le voy a comprobar que dar el 10% no necesariamente es diezmar. Y aquí es el problema. Para muchos les da más seguridad traer un 100% no bendecido que un 90% bendecido. Se la vuelvo a repetir. Para muchos les da más seguridad traer un 100% no bendecido que un 90% bendecido, porque cuando tú diezmas, Dios redime tu 90%, y para eso se necesita fe. Porque un agricultor, una persona que tiene ganado, los israelitas, ¿tú crees que no era de fe matar el primogénito? ¿Y qué tal si no volvía a tener hijos ese animalito? Pero ellos estaban confiando que el matar el primero, porque era de Dios, iba a redimir sus próximos animalitos. Y para eso se necesita fe. ¿Por qué? Porque si Dios me pide el 10, yo necesito tener fe para creer que el 90 Dios lo va a multiplicar. Pero lo más importante es que mi 90 está bendecido. Ese es el sistema de Dios. No se enoje conmigo, yo nomás lo vengo a enseñar, algo que muchos no se atreven a enseñar. Y le voy a comprobar que muchos diezman o dan el 10% sin que eso sea diezmo. Acá tengo 10 árboles frutales. Sí, ya voy a terminar. Acá tengo 10 billetes de 1000. Y resulta que tengo que dar el diezmo. Entonces la pregunta de, así como usted está de frente, ¿cuál tendría que ser el primero para el Señor? Muchos van a decir que el de acá o el de acá, pero yo les vengo a decir, es el que primero usas. Ahí es donde nos damos cuenta si Dios es primero. Pero le digo cómo opera la iglesia. La renta. Agarras tu cheque, renta, transporte, la tarjeta de crédito, la casa, los pañales y cuna y everybody, las comidas al restaurante, el mandado, todo lo que tiene que ver con consumo, colegiatura, las deudas de la tarjeta, el carro, la letra del carro, y luego el diezmo.
no me alcanzó. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque a mucha gente se le hace más seguro traer un 100% no bendecido que un 90% bendecido. Dios dice en su palabra: si tú me honras con tus bienes y con tus primeros frutos, yo voy a llenar tus graneros. Mira, el mundo afuera te va a decir: vas a morir de hambre, te van a quitar el trabajo, y tú le puedes decir: diablo, mentira, porque yo estoy diezmando. Y Dios prometió que ni siquiera yo te iba a reprender. Él iba a reprender al devorador por ti. Tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que hacer, dar el diezmo y acostarte y dejar que Dios haga lo demás. Ahora, Dios no es tan, ¿cómo les dijera?, tan legalista. ¿En qué sentido? Porque imagínate, otra vez tengo aquí mis 10,000 pesos y de repente va tu esposa y agarra del mandado que ya le diste y se va al mercado primero. Tú no vas a llegar y decirle: ¿qué hiciste? Ahora somos maldecidos. Dios no es legalista en el sentido que no importa que haya ido primero al mandado, pero en tu corazón sabes que hay una parte que no es tuya. ¿Sí me explico? Es como que si sales de trabajar, gracias. Es como si sales de trabajar y dices: ya me pagaron, pero no traigo gasolina. O sea, no te vas a arriesgar a quedarte sin gasolina porque el primer billete que usaste fue para echarle gasolina al carro. ¿Sí me explico? O sea, Dios no es legalista. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe en tu corazón si vas a diezmar o no vas a diezmar. En otras palabras, no le hagan al loco. Es el sistema de Dios. Ese es como opera el sistema de Dios. Y si puedo predicar este tema, ¿sabe por qué lo puedo predicar? Porque tengo años practicando estos principios. Y el Señor, conforme hemos ido probando a Dios, porque si usted quiere probar a Dios, en la única parte que lo puede probar es en la economía. Y como yo he ido probando a Dios, me ha ido incrementando los ceros. Y para eso se necesita fe, señores y señoras. Porque muchos van a decir: ¿y si no me alcanza? Esa es mentira del diablo. Porque Dios prometió que te iba a alcanzar y te iba a hacer sobreabundar. Y ahí sí va un aplauso, nomás que se usted dormido. Gracias, pueden ocupar sus lugares. En otras palabras, el diezmar es poner a Dios primero. Y si usted no está de acuerdo con esto, pues arranque todas las páginas de la Biblia que hablen de esto y se echa aire con ellas cuando le vengan las deudas y le vengan problemas económicos. Voy a cerrar con un pasaje que mi esposa y yo hemos experimentado, y aquí está mi hijo. ¿Sabe por qué mi hijo está tocando arriba? Porque está diezmando fielmente. Si algo que enseñé a mis hijos, pero mi hijo no estuviera tocando arriba si él no diezma. Es más, ven, hijo. Ahorita ya creció, pero cuando estaba chiquito, le quiero pasar el último pasaje, Éxodo. Nos brincamos uno más porque ya no me alcanza el tiempo. Éxodo 13, 14 al 5. Voy a cerrar con esto porque esto es profético y es algo que tienes que enseñar a tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, esto está poderoso. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto todo, ¿qué? Primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Ahora, te quiero pintar este marco. Imagínate,
Imagínate a un niño cuando todos preguntan, chiquito, que el papá, porque la cultura hebrea, pues a los chiquitos, miren, cuando yo empecé en el ministerio, siempre ha sido tumbar paredes, pintar. Y cuando ellos estaban chiquitos, querían pintar y les quitaba la brocha y porque lloraban porque querían pintar. Ahí estaban. Ahora lloran porque me los traigo a trabajar, ¿no? Pero imagínate, pónganme atención, imagínate al papá cuando iba a sacrificar al primer animal que salía. Y Dios les dice, cuando te pregunten por qué, quiero que les digas esto: que antes ustedes estaban en cautiverio. Me atrevo a pensar que a muchos hijos entendieron, ahora entiendo por qué tu espalda está llena de marcas de los látigos de los egipcios. ¿Y sabes qué, hijo? Por eso ahora yo sacrifico el primogénito, porque antes no teníamos animales, no podíamos comer lo que ahora comemos. Y este pasaje yo lo viví porque cuando él estaba chiquito me reclamó y me dijo, papá, ¿por qué tanto dinero para la iglesia y por qué tanto para eso? Y yo le dije, hijo, antes de que yo sirviera al Señor, le dije, yo andaba en alcohol, no tenía una familia, estuve a punto de perder. Pero ahora el Señor nos dio identidad, nos dio llamado, y con mucho gusto. Y me acuerdo que esa vez estábamos en la oficina, mi esposa y yo. Por eso es que nosotros apartamos lo que le corresponde al Señor. Y yo sé que eso marcó su vida. Escúcheme antes de que aplauda, porque sé que mis futuras generaciones son benditas, porque les estoy enseñando principios que vienen acá. La pregunta es si tú estás enseñando a tus hijos a apartar la décima parte. Por eso, hijo, te bendigo. Y la semana pasada me dijo, papá, parece que me despidieron. Y le dije, ¿estás diezmando, hijo? Dios te va a abrir otra puerta, porque eso es lo que Dios promete. Y yo sé que Él va a ser prosperado, muy bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Ponte de pie en esta mañana. Enseña a tus hijos estos principios. Eso quiere decir que ellos tienen que ver cuando tú echas al diezmo. Eso es adoración, señores. Imagínate un hebreo de recién parida ese corderito, y le decía, le digo, venga para acá, mijo. Y tenía que sacrificar, porque ellos habían entendido que Dios es primero. Dios jamás será segundo. Hazle como quieras, pero Dios jamás ocupará un segundo lugar. Y Dios así es de celoso. Y Dios no ha cambiado. Estamos cambiando, ha cambiado las leyes, ha cambiado todo, pero dice Dios, yo no cambio. Yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y son sus principios. Así es de que te dejo con esto, y voy a cerrar esta serie la próxima semana. No te la quieres perder. Bendiciones. Dejo a mi esposa para que oficie la Santa Cena.